Bienvenidos a la Expotex Automotriz Virtual 2020. A continuación, seleccionamos uno de los 3 botones principales que nos direccionarán a las plataformas de capacitaciones, Olimpiadas o Expoferia Virtual. En nuestro primer botón, seleccionaremos la sala de capacitaciones que deseemos e ingresaremos a las transmisiones en vivo, donde los asistentes podrán realizar las preguntas que deseen y las mismas que serán despejadas por los instructores en este mismo instante. Nuestro segundo botón nos llevará a disfrutar de la segunda Olimpiada del Conocimiento Automotriz, la misma que se activará de forma automática según el calendario de encuentros y en el cual podemos apoyar a nuestros equipos con saludos en vivo, compartir fotos del lugar de donde lo estamos mirando y sobre todo enterarnos del tras cámaras que vive cada equipo antes de los encuentros. Sin duda, un espectáculo diferente. Nuestro tercer botón, y el más esperado por todos, es de la Expoferia Virtual, en el cual estarán presentes las mejores empresas del sector. Con una interfaz totalmente original y de fácil acceso, el usuario tendrá la oportunidad de visualizar el stand de cada empresa de forma real y podrá comunicarse directamente con los proveedores por medio de un chat, una llamada de voz e incluso realizar una videollamada para conocer en directo los productos que se está ofertando. Además, cada stand contará con botones interactivos que le permitirán descargar información valiosa de su interés. Sin duda, este año la Expotex Automotriz se innova para ofrecerte lo mejor en expoferias virtuales, haciéndolo fácil, rápido y sin esperar una confirmación que lleva horas o incluso días. No pierdas tiempo e inscríbete en www.expotex.es y disfruta de esta experiencia que te trae la CNT Automotriz del Ecuador, pioneros en apoyar a nuestros técnicos de excelencia en todo el mundo. Esta clase virtual llega a ustedes gracias a Bienvenidos a la Expotex Automotriz Virtual 2020. Hola compañeros, un saludo cordial. Les saluda Fernando Robalino, ingeniero automotriz. En esta ocasión para compartir una charla muy interesante, gracias a la oportunidad que nos ha permitido el ingeniero Mario Recalde, pues de compartir con ustedes esta pequeña charla, ¿no? En esta Expotex 2020, pues todos vamos a aprovecharlo, esta gran iniciativa que abarca mucho trabajo y esfuerzo, ¿sí? Nuestro tema, vamos a compartirlo, está denominado Control de Emisión de Gases de Motores Diésel aplicado a vehículos IN. ¿Sí? Bien, vamos a empezar de esta manera, ¿no? Con esta frase: si amas tu vida, empieza por amar el planeta, ¿sí? Para meditarlo, ¿no? Con esa pequeña frase empezamos. Bienvenidos. Bien, el presente trabajo es una recopilación de información de diferentes textos y así también como experiencias propias en el transcurso de mi trabajo con lo que respecta a la emisión de gases en motores diésel, ¿no? Referencias bibliográficas vamos a encontrarlas al final del presente trabajo. Por tal razón, no es un plagio de estas obras y no me atribuyo ningún derecho de autor de las mismas. ¿Bien? Los vehículos en nuestro mercado nacional abarcan un gran porcentaje, ¿no? Debido a su fiabilidad y buen rendimiento de estos vehículos. Hoy en día los automóviles modernos van incorporando pues todos aquellos adelantos que han sido conquistados por otras empresas, por otras industrias, sobre todo si estos adelantos tienen que ver con la economía, el consumo y la atenuación de la contaminación atmosférica. Lo primero exigido, digámosle, cada vez por el comprador del vehículo y lo siguiente o lo segundo exigido por los reglamentos de las ciudades y países afectados. Aquí nosotros tenemos una pequeña tabla donde hacemos un cuadro comparativo
de vehículos diésel vendidos del 2000 al 2019. ¿Sí? 2020 todavía no tenemos una tabla fija por varias cuestiones, pero trabajaremos con esto. En el año 2000 habíamos alcanzado menos del 20% de vehículos vendidos en Europa, vehículos diésel. Para el año 2010 se incrementa, casi llegamos a un 70% de vehículos diésel vendidos en Europa, ¿sí? Para el 2019, mire, era que la tendencia suba, pero baja un poquito esta tendencia. ¿Ah? ¿Por qué se ocasionaría esta baja de venta de vehículos, no? Esto se debe principalmente a los altos costos del combustible, ¿sí? El combustible cada año que pasa está adquiriendo costos muy elevados porque son recursos no renovables y por eso tienen su tendencia al alza. Y también, ¿qué ha pasado? Están ingresando vehículos híbridos y también los vehículos eléctricos. Esto ha permitido que baje un poco la venta en Europa, ¿no? Principalmente para los carros de turismo, hablemos de automóviles, camionetas y camiones medianos, ¿sí? Pero la gran mayoría de camión pesado todavía tiene y va a tener por mucho tiempo más lo que es su motor de combustión, ya que la potencia que estos motores alcanzan es muy grande y todavía los motores eléctricos no han logrado esta situación, ¿no? Entonces vemos que motores diésel todavía tenemos nosotros para mucho tiempo o más. Y de ahí pues que las normas van a ser más exigentes por prevenir la contaminación ambiental. ¿Sí? Para esto estamos diciendo motores diésel, vamos a ver un poquito el combustible en el motor diésel, ¿sí? En la época actual se utilizan combustibles fósiles como principal elemento de la combustión, ¿no? Para mover nuestros vehículos, ya sean maquinaria, camiones, etcétera, ¿no? Siempre se busca una eficiencia de estos combustibles, es decir, no desperdiciarle. Como había mencionado, son combustibles no renovables, ¿sí? Son materia prima no renovables, ¿sí? Y el diésel viene del petróleo, es de la última partecita de la destilación del petróleo. Es un aceite pesado como combustible, ¿no? Antiguamente, pues no era muy apreciado hasta que alguien fabricó un motor que ocupaba eso y mire, hoy en la actualidad es uno de los mejores inventos que podemos tener. Bien, decimos que el gasoil es un combustible formado por la mezcla de diversos hidrocarburos, ¿sí? Que combustionan espontáneamente a diferentes temperaturas. Contiene hidrocarburos pesados y livianos, ¿sí? Los pesados necesitan más temperatura y tiempo para inflamarse y combustionarse completamente, ¿sí? Nuestros hidrocarburos, nuestro petróleo todavía es pesado, ¿no? Le falta bastante refinación. Y los hidrocarburos livianos son los primeros en combustionarse y aumentar la temperatura, favoreciendo la combustión, ¿sí? Entonces es mucho mejor un combustible liviano que un combustible pesado. Bien. Los motores de última generación, ¿sí? Los motores diésel de última generación son muy sensibles a la calidad y formulación del gasoil, es decir, del diésel, ¿no? Los sistemas Common Rail fueron diseñados para combustibles con menos de 100 partes por millón de azufre o de parafina. Los eurocombustibles, especialmente diseñados para estos motores, tienen hasta 50 partes por millón de azufre, ¿sí? El gasoil común, el normal, que tienen muchos países, tiene de 900 a 1000 partes por millón.
La formulación de gasoil actual tiene hasta un 50% de queroseno. En nuestro país, este porcentaje de partes por millón ha mejorado bastante. Estamos alrededor de unas 200 partes por millón de azufre en el combustible, ¿no? A pesar de lo dicho, lo más perjudicial es la contaminación por agua y sólidos que rayan las paredes de los elementos metálicos, ¿sí? Eso podríamos decir un poquito de lo que es el diésel, el combustible diésel, ¿no? Acá también vamos a ver algo muy importante, o que se denomina en los motores diésel, que es el cetanaje, ¿sí? El cetanaje nos dice en pocas palabras que es la facilidad con que el combustible arde espontáneamente, ¿sí? Es decir, su inflamabilidad a mayor número de cetanos, tendencia a la autoinflamación y menor demora a la inflamación, ¿sí? Entonces, cetanaje, facilidad con que el combustible arde espontáneamente, ¿sí? Tendremos en cuenta esto, ¿no? Y el índice de cetanos que nosotros necesitamos está alrededor de 50 a 55 como número, ¿no? Ese es el número, el índice de cetano. Bien, otro temita que tenemos que ver es los aditivos. Mucha gente está a favor o en contra de estos aditivos. Pueden que sí, pueden que no. Ya la experiencia que tenga cada uno, pues dirá si fueron buenos o fueron malos, ¿sí? Pero aquellos carburantes con un número bajo de cetanos requieren mayor tiempo para que ocurra la ignición, ¿sí? Produciendo altos índices de elevación en la presión, perjudicialmente para el motor. Entonces, estamos hablando que en nuestro medio todavía el combustible no está adecuado para unas exigencias de normas Euro 5, Euro 6, y un aditivo nos va a mejorar ese combustible, ¿sí? Nos va a mejorar ese combustible. Pero esto ya queda a criterio de muchos de ustedes, ¿no? Unos dirán, no funciona, otros sí funcionan, ya queda a criterio de esto. En mi caso, yo utilizo aditivos para mejorar la calidad del combustible y no he tenido una experiencia negativa referente a esto. Bien, en esta tablita que está aquí, sí, perdón, voy a poner por acá, dice resumen comparativo del diésel y normativa Ecuador versus Europa, ¿sí? Tenemos la calidad del diésel en Ecuador y en Europa. El origen geográfico, nuestro petróleo viene del oriente, ¿sí? En Europa, del Medio Oriente y Arabia principalmente, ¿no? El crudo utilizado para refinar el diésel, en el nuestro dice que es un crudo pesado, 25 grados API. En Europa es más liviano, 35 grados API, ¿no? Entonces, aquí vemos que todavía nuestro diésel no presta muchas garantías, ¿no? El número de procesos de refinación, en Ecuador 1, en Europa 3. Son países más industrializados, con un poder económico mucho más grande y otra visión también podríamos llamarlo así. La cantidad de azufre en partes por millón, estamos alrededor de 500 en un diésel premium, ¿sí? Actualmente, si es que no estoy mal la norma, o alguno de ustedes sabe otra situación, estamos oscilando a través de unas 200 partes por millón de azufre en el diésel, ¿sí? En el mejor de los casos. Pero mire, en Europa nos pide 15 partes por millón de azufre en el diésel. El azufre es muy perjudicial para toda máquina, ya que produce oxidación y corrosión. ¿Bien? El índice de cetano mínimo, 45 en Ecuador y 46 en Europa, ¿sí? Contenido de biodiesel, lo tenemos ahí, ¿no? Lo más relevante acá, en lo que es cuestión de emisiones, ¿sí?
Normas INEN y normas Euro 5. Las normas Eurocell, que están vigentes a partir de 2017-2018, son normas mucho más estrictas que tienen que ver con una emisión de gases contaminantes y tamaño y peso de los vehículos, ¿no? Entonces, la norma, como podemos comparar siempre en los países europeos y más industrializados, va a ser baja, ¿no? Lo que sí coincidimos es en la opacidad que estamos teniendo con un 50% de opacidad tanto en Ecuador como en Europa. Esto vamos a hacer una medición posteriormente. ¿Bien? Vamos a seguir y aquí tenemos emisión de los motores diésel, ¿no? Nosotros recordamos esto y en nuestra memoria tenemos esa situación. Años atrás, eso era pan de todos los días, ver esos motores contaminando a la atmósfera. Eso pasó muchos años y la atmósfera se contaminó. Debido a eso, cada país exige normas ambientales para tratar de reducir esta contaminación. Aquí tenemos un cuadrito de cómo afectan las emisiones, ¿sí? O cómo es el ciclo de las emisiones contaminantes, ¿sí? En la contaminación urbana empezamos con fuentes fijas de combustión e industriales, fuentes móviles y energéticas, etcétera. Esto sube a la atmósfera y se convierte en contaminantes primarios, ¿sí? Que luego son transportados y dispersados en el ambiente, se oxidan, ¿sí? Y se unen contaminantes primarios y secundarios y van a producir lluvias ácidas, lluvias dañinas. Y estas lluvias ácidas ya estamos viendo nosotros o ya se está percatando. ¿Cómo nos damos cuenta? En los monumentos que son de hierro ya vemos una oxidación muy alarmante, en los puentes, etcétera. Eso es debido a la lluvia ácida, ¿no? Bien. Toda la economía y expansión de la industria automotriz ha estado obligada a la fabricación de vehículos cada vez más sofisticados, ¿sí? Debido al impacto ambiental que está ocurriendo, ¿no? Y tenemos que controlar muchos parámetros o muchos gases tóxicos realmente para el cuerpo humano y para la naturaleza, ¿sí? Los motores diésel presentan una mayor eficiencia frente a los de gasolina, ¿sí? Lo que conlleva a ventajas medioambientales debido a la disminución del monóxido de carbono, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelantecito qué sucede con este monóxido de carbono. Bien, miren, estudios epidemiológicos muestran que los gases tóxicos, ¿sí?, incrementan la incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelantito, pero estamos tratando de corregir esto, que no tengamos infecciones respiratorias, bronquitis crónica, decremento de la función pulmonar, ¿sí? Se incrementa la rata de mortalidad, se incrementan los ataques asmáticos, producido, mire, por una mala calibración generalmente de los motores de combustión. Enseguida volvemos, no te desconectes. Te invitamos a visitar a Compañía Panamericana, Napa Ecuador, expertos en la distribución de filtros, lubricantes, motores y repuestos para el segmento automotriz y la industria. Desde Brasil, NGK Spark Plus, especialistas en bujías con rendimiento superior. ProMax, pastillas de frenos de tecnología canadiense para todas las marcas, productos de calidad y respaldado para el Ecuador. Frena seguro, frena ProMax. Tecnova, expertos en la línea de equipamiento para talleres automotrices. Xtool, fabricante y proveedor mundial de equipos de diagnóstico y programación avanzada de inmovilizadores para autos y camiones. Te invitamos
a seguir viendo nuestras salas con más información técnica. Recuerde utilizar el chat para realizar sus preguntas. Continuamos con más de nuestra capacitación técnica. Vamos a apreciar aquí consecuencias de la emisión de los gases contaminantes de los motores. En Ciudad de México tenemos estas imágenes, ¿sí? Ese es un smog. Las ciudades están pobladas ya y esto sucede en la mañana principalmente. Santiago de Chile. Esas fotos, imágenes tienen algún tiempito atrás, no son tan recientes, pero para tener la idea de qué es lo que está sucediendo. España, Beijing, mire, países industrializados, día y noche emiten gases tóxicos a la atmósfera. Bogotá, Medellín, ¿sí? En Estados Unidos, Los Ángeles, Washington, ¿sí? ¿Y en Ecuador qué pasará? ¿Lo mismo o no? Miren, Quito, Ecuador, ¿sí? Quito, Ecuador. Esta foto, para los que conocen Quito, está enfocado a la basílica, ¿sí? Y ya tenemos, esta foto desde la mañana generalmente, donde hay ese smog. Por eso es importante que nosotros concienticemos a nuestros clientes y nosotros mismos tratemos de hacer lo correcto. A veces, por A o B, estamos haciendo truquitos para evadir esto, para pasar. Pero si es que podemos, en ese rato nos llega la lucecita y decimos, no, señor, haga lo correcto. Estamos ayudando al medio ambiente. No queremos más de esta situación. No queremos más de esta situación. ¿Sí? Bien, vamos a hablar un poquito del ciclo de funcionamiento de un motor diésel. Esto está dirigido a lo que sucede dentro de un motor IN. ¿Sí? ¿Cómo está trabajando ese motor en sus ciclos de funcionamiento? ¿Sí? Los motores diésel van a emitir los mismos contaminantes, ¿no? Y hablando de un motorino, no se sale de tono. Bien, los tiempos de funcionamiento, ciclos de funcionamiento, tenemos lo que son admisión, compresión, fuerza, trabajo y escape, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre en cada uno de estos tiempos. En el primer tiempo, en la admisión, ¿sí? El llenado puede ser atmosférico, es decir, a presión atmosférica a 1 bar, o sobrealimentado a 2.5 bares, ¿sí? Ahora bien, ya motores atmosféricos diésel no tenemos. Ya no hay motores diésel atmosféricos y es más, no está permitido su importación al país. Tenemos motores sobrealimentados, es decir, son turboalimentados, ¿sí? Que tienen una presión mayor, van a meter una presión de 2.5 bares hacia el motor, ¿sí? El llenado de este motor es mucho mejor a bajas revoluciones, ¿sí? 1200 a 2500 revoluciones por minuto, que altas revoluciones. ¿Por qué? Porque a bajas revoluciones la velocidad de apertura y cierre de las válvulas también es baja, permitiendo que el motor se oxigene de una mejor manera. Pero al acelerar, los tiempos de apertura y cierre se disminuyen, ¿sí? También va a disminuir la entrada de gas, ¿sí? Bien, en otro ciclo de funcionamiento, vamos a hablar del tiempo de compresión. El pistón empieza a subir del punto muerto inferior al punto muerto superior, se empieza a reducir el volumen de la cámara, el espacio, y aumenta la presión dentro del cilindro. De 30 a 35 bares
o de 300 a 525 PSI. Ese es el valor de compresión que usted va a revisar en su motor IN, para decir que está bien, que está óptimo mecánicamente. Va a tener una temperatura, un aumento de temperatura de 600 a 900 grados centígrados. Y ojo, aquí hay, en este tiempo interviene también ya una pequeña preinyección. Se inyecta una pequeña cantidad de combustible en el cilindro para que vaya aumentando su temperatura paulatinamente, ¿sí? Ya vamos a ver para qué, pero aquí ya existe una preinyección, ¿sí? En el motor INO existe una preinyección y una inyección principal. En el tiempo de trabajo, ¿sí? O explosión, antes previamente ya nosotros tuvimos aquí hablemosle una pequeña cantidad de combustible inyectada, ¿no? Ahora bien, en este tiempo se inyecta diésel vaporizado a alta presión, ¿sí? Estamos hablando de una inyección de 1200 a 1800 bares de presión y va a hacer que la temperatura aumente a 1500 grados centígrados, ¿sí? Esa presión va a generar el trabajo. Es una presión muy elevada, ¿sí? En el tiempo de explosión. Mire, aquí también habíamos hablado un poquito de las preinyecciones, ¿no? Las preinyecciones son cantidades pequeñas de combustible realizadas antes del proceso de la combustión y después del proceso de la combustión, ¿sí? En el sistema INO tenemos una preinyección y una inyección principal. Y la función de esta preinyección es disminuir el ruido, ¿sí? Disminuir ese ruido característico del motor diésel, ¿sí? Lo que hace es que la explosión sea programada, sea paulatina. ¿Cuándo golpea el motor diésel? Cuando la combustión se produce rápidamente, sin control, ¿sí? Pero con la preinyección, ¿no? Una inyección piloto, la temperatura sube paulatinamente, ¿sí? En el tiempo de escape, pues ya se abre la válvula de escape, los gases salen, pero estos realizan un trabajo que es accionar al turbo, ¿sí? ¿Bien? Y vamos a ver aquí qué gases contaminantes se producen en el proceso de combustión de los motores diésel. Monóxido de carbono. En el motor diésel casi no tenemos esa producción de monóxido de carbono. ¿Por qué? El monóxido de carbono se produce cuando hay carencia de oxígeno. El motor diésel trabaja sobrealimentado de oxígeno, es decir, no le va a faltar oxígeno. Que sí se va a producir en algún momento por alguna situación, sí, pero en la mayoría de tiempo, pues no se produce monóxido de carbono. Entonces, y este monóxido de carbono, mire, es muy perjudicial para la salud. Es uno de los que más se controla, principalmente en lo que son motores a gasolina. El motor diésel no se produce mucho, pero tenemos que es un gas incoloro, contaminante más abundante en la baja atmósfera, ¿sí? Efectos epidemiológicos, reaccionan con la hemoglobina de la sangre. Eso se pega rapidito a la hemoglobina de la sangre y le quita oxígeno y le puede ocasionar una carencia de oxígeno en el cerebro, ¿sí? Se va durmiendo solito, va dando sueño. Es producto del monóxido de carbono.
Los óxidos de nitrógeno. Estos óxidos de nitrógeno sí se producen en los motores diésel y mucho. ¿Por qué? El óxido de nitrógeno aparece cuando hay un exceso de temperatura en la cámara de combustión. Los motores diésel, hablemos que esos motores siempre van a trabajar más calientes que un motor a combustión con combustible gasolina, ¿no? Entonces, de ahí van a ser el óxido de nitrógeno, ¿sí? Bien. Estos óxidos de nitrógeno se producen, como habíamos mencionado, a presiones altas y temperaturas altas, ¿sí? Y son los que forman el smog fotoquímico o la niebla tipo de Los Ángeles, le dicen, ¿no? Lo que está pasando ahorita aquí en Ecuador, por la altura, por la carencia de oxígeno, y encima que es encerrado. Bien, si estos gases se producen por aumento de temperatura, para eliminarlos, ¿qué vamos a hacer? Si se produce por aumento de temperatura, lo que vamos a hacer es disminuir la temperatura, ¿de dónde? De la cámara de combustión, ¿sí? De la cámara de combustión, perdón. Bien, y para hacer esto, podemos poner en un intercooler, que es un enfriador de aire, hacer la inyección de agua en la cámara o la recirculación de los gases de escape, la EGR, ¿sí? Motores llenos actualmente traen EGR, que es lo que va a recircular los gases de escape que están muy calientes y están saliendo con óxido nitroso, los van a volver a meter por la admisión, baja su temperatura, se quema el óxido nitroso y se vuelve a salir eliminando los NOx, ¿sí? Eliminando los NOx. Bien. El oxígeno, que es un gas el más importante en nuestra atmósfera, ¿sí? El más importante, en este caso no se convierte en un problema, ¿no? ¿Sí? La cantidad de oxígeno presente en la cámara de combustión se puede reducir por medio de recirculación de gases de escape y un nivel de turbulencias en la cámara de combustión, si es que fuera el caso que nos esté afectando. El agua es un desecho, es un componente inofensivo de la combustión, ¿no? Y más bien cuando hay una combustión completa, hay agua. El dióxido de carbono o el CO2, ¿sí? Este dióxido de carbono es un gas incoloro, no combustible, se produce por la combustión completa. Cuando el motor está bien, bota ese gas. Al ser humano en sí no nos afecta. Pulmones, vista, no nos afecta. Pero el CO2 es el culpable del efecto invernadero. ¿Sí? Es el culpable del efecto invernadero. ¿Por qué? Porque va a la atmósfera, permite que los rayos solares ingresen a la Tierra, pero no salen. Es como el plástico de los invernaderos, por eso se llama gas de efecto invernadero. El plástico le ponen para concentrar la temperatura en el producto, en las plantas. Permite que el sol ingrese, ese calor se quede ahí, pero no se disipe. Entonces, ahí tenemos el efecto invernadero. Eso es lo mismo van a hacer los gases, el CO2, ¿no? Dióxidos de azufre. Estos dióxidos de azufre principalmente se producen por el tipo de combustible, la mala calidad del combustible. Y en el proceso de la combustión, estos gases se vuelven un ácido, ¿sí? Un ácido que va a dañar principalmente los elementos del sistema de inyección, que son bien sensibles al agua y a la oxidación. Puntas de inyectores, bombas, etcétera, ¿no? El dióxido de azufre tiene partículas muy contaminantes, ¿sí?
Y este es el que hay que tenerle cuidado, ¿sí? Los depósitos de azufre dañan los inyectores, correan anillos de pistones, hasta dejarlos inservibles, ¿sí? Los depósitos de azufre en inyectores provocan deficiencia de inyección del diésel en la cámara de combustión, provocando pérdidas de combustible, ¿sí? De hasta un 15%. Enseguida volvemos, no te desconectes. Te invitamos a visitar a GetSoft, expertos en sistemas contables amigables y modernos para tu taller automotriz. Desde Alemania, Bilstein Group, líder mundial, especializado en el mercado independiente de las piezas de recambio. Autel, líder mundial en equipos de diagnóstico automotriz, rápidos, inteligentes, móviles y potentes. Check Engine, comprometidos a tu servicio. Desde Argentina, SEA Electrónica Automotriz, empresa dedicada al desarrollo de métodos de diagnóstico y reparación de ECUs. Te invitamos a seguir viendo nuestras salas con más información técnica. Recuerde utilizar el chat para realizar sus preguntas. Continuamos con más de nuestra capacitación técnica. Los inyectores pierden cerca del 30% de flujo diésel en comparación con un inyector limpio. Esto lo dice la CEPAL 2005. Se disminuye la potencia del motor cerca del 22%. Dióxidos de azufre viene en el combustible diésel, ¿sí? Partes por millón. Y azufre, al mezclarse al proceso de combustión, tenemos el dióxido de azufre, ¿no? Y mire que aquí hay que tener, y hablamos de control de emisiones contaminantes, ¿qué necesitamos? Un diésel limpio, ¿sí? Si no, todos los que estamos haciendo son paliativos, no estamos dando una solución. Aquí tendríamos que refinar de mejor manera el diésel, que venga con partes por millón menos de azufre. ¿Para qué? Para que no haya corrosión en inyectores, no dañe puntas de inyectores, no dañe las bombas de inyección, no se restringe el flujo de diésel y el motor tenga la potencia que debe tener, ¿sí? Hidrocarburos son residuos del combustible, el hollín, que emiten los motores cuando no hay una combustión buena, cuando hay mucho diésel en la cámara de combustión, cuando hay poco oxígeno en la cámara de combustión, sale hidrocarburos, partículas o material particulado, ¿sí? ¿Cómo podemos eliminar estos hidrocarburos? ¿Sí? Miren, una mayor temperatura de la cámara de combustión los va a quemar. Un nivel de turbulencias, y no lo tiene, de aire en la cámara de combustión, y por el diseño de pistón, los que ya han desarmado motores Dino, es un diseño especial que va a permitir que genere turbulencia y vaya mezclando de mejor manera los hidrocarburos con el oxígeno para que terminen de quemarse. ¿Número mayor de orificios en la boquilla del inyector? Sí, pero también necesitamos una alta presión. Sin alta presión, pues no sacamos nada. Y el tratamiento de un catalizador o un filtro de partículas que ya va a ser exigido, pues, a partir del 2021. ¿Sí? Esas son las partículas de hollín o material particulado que llega en este caso a salir por los tubos de escape de los motores diésel, ¿sí? ¿Sí? Las partículas contienen carbonilla. ¿Es tóxico para el cuerpo humano? Sí. Entonces hay que ponerle mucho asunto a esto. Bien, la terminología. Hemos hablado nosotros ya un poco, hemos hecho una introducción, pues básicamente de lo que
son los gases contaminantes en los motores diésel, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer para eliminar estos gases contaminantes? Principalmente debemos tener un motor bien afinado. Vemos que se producen en el proceso de combustión, admisión, compresión, trabajo y escape, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Y lo que vamos a controlar principalmente en los motores diésel es la opacidad. ¿Y qué es la opacidad? Es la fracción de la luz que emitida desde una fuente luminosa a través de un recorrido con humo no logra alcanzar el receptor, ¿no? Entonces, si hay mayor cantidad de humo, esta luz no pasa de un emisor a un receptor. Y se mide esa concentración para decir que hay demasiada contaminación, ¿sí? O demasiado material particulado, demasiado zinc en el tubo de escape de estos motores diésel, ¿sí? ¿Con qué se mide la opacidad? Con el opacímetro, ¿sí? Que es un aparato destinado a medir de manera continua la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de los vehículos de motor de encendido por compresión, ¿sí? Que son los vehículos diésel. Bien. Estamos claros, espero que estemos captando el temita. El tiempo es muy poco, pero necesitamos que se lleven estas nociones, que se lleven la importancia de hacer un control adecuado de emisiones, ¿no? Bien, tenemos las partes por millón, medida de concentración de una solución líquido gaseosa expresada en partes por millón. El PMA es el peso máximo autorizado del vehículo. Ahora, aquí se hace las pruebas estáticas, ¿sí? Se hace las pruebas estáticas, ¿sí? Con el vehículo detenido, ¿sí? En otros lados, en otros países, se hacen también la prueba dinámica, es decir, con el vehículo en movimiento o por lo menos simulando su movimiento en los bancos de chasis que se puede tener, ¿no? Bien. Vamos a seguir avanzando, como les dije, esperando que vayan captando la idea, ¿no? Esta Expotage es para innovar, para transmitir conocimiento y esperemos que lo estemos consiguiendo con ustedes. El sistema de control de emisiones va a ser el conjunto de equipos y dispositivos diseñados para ser instalados en un vehículo de motor con el fin de reducir las emisiones del vehículo. Normas de Euro 6 hacen que haya más aditamentos en los vehículos, ¿sí? Filtros de partículas, compresores, sistemas líquidos AdBlue, ¿sí? O urea que van a poner en el sistema para que se reduzca la emisión de gases contaminantes. El sistema de recirculación de gases de escape, que sí es conocido, es muy importante. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo eliminamos. ¿Por qué? Porque de verdad sí ensucia el motor. Sí, sí ensucia porque está metiendo gases quemados, los están volviendo a meter a la admisión, entonces ensucia el motor, produce fallas. Costo-beneficio aquí. ¿O ensuciamos el motor o ensuciamos el medio ambiente? ¿Sí? Nos queda mucho que pensar ahí. Entonces, también los fabricantes están haciendo que nosotros no hagamos trampa y nos complican, y no nos complican, sino que hacen su trabajo, cuidar el medio ambiente, nos ponen seguridades. Los sistemas actualmente son common rail y nos evitan que nosotros toquemos lo menos posible a ese motor. Y ya todo es vía informático, vía programación, ¿sí? Entonces,
Eso podríamos decir con respecto a la EGR, ¿no? Recirculación de gases de escape. Bien, tenemos, dice, especificaciones técnicas de los sistemas de reducción de emisiones para vehículos encendidos por compresión. Nos habla, estos son para nuestras normas, ¿no? Que los vehículos que egresaron el 1 de enero del 2017 que cuenten con bomba de inyección controlados mecánicamente deben tener recintos o seguridades que eviten que sean manipulados. Actualmente ya no vienen vehículos con bomba mecánica, llamémosla así, ¿no? O que no tenían control electrónico. Existen bombas todavía por ahí con control electrónico, pero también ya vienen a ser desplazadas por los sistemas Common Rail, ¿sí? Los vehículos que ingresan a partir del 1 de enero del 2017 deben contar con sistemas de recirculación de gases de escape, purga del cárter y bomba de inyección diésel controlados electrónicamente, u otras tecnologías que produzcan el mismo efecto, ¿no? Entonces, ya los vehículos Common Rail es pan de todos los días, la bomba mecánica desapareció, se quedó los vehículos antiguos quedaron con esa tecnología, pues, y el sistema Common Rail está establecido ya para ingreso al país. A partir del 1 de enero de 2020 deberán contar con, además, con catalizador, de 3 vías en lo que son vehículos de gasolina y filtros de partículas o otras tecnologías que produzcan efectos equivalentes. Esto es una norma, pero todavía nosotros no estamos adecuados ni el diésel, ni las normas, ni los equipos para hacer este control de normas Euro 6, ¿no? Por ahí tal vez gente que me está escuchando, pues dice, ya tenemos, pocos lo tendrán, pero falta mucho para que nosotros tengamos esas normas que son muy exigentes, ¿sí? En la legislación se encuentra, pero todavía tienen algún tiempo para que se establezcan. Está ya programada, se dice que va a ser así, pero nuestros medios nos dan chance de irles aplicando paulatinamente. Bien. Lo que hemos visto hasta aquí es un preámbulo, ¿no? De qué es la contaminación, dónde se produce, por qué la importancia de que los técnicos hagamos un buen trabajo y honesto, ¿sí? Bien, aquí tenemos un esquemita de lo que es el sistema de inyección Common Rail de un vehículo, de un camión Mino 700, ¿sí? Y lo que aquí vamos a decir únicamente es, el sistema debe estar afinado, debe estar hecho mantenimiento, como pide el fabricante, ¿sí? Y nosotros tendremos buenos resultados con el control de emisiones. También vamos a decir lo siguiente. En ciertas ciudades tenemos problemas por la altura. ¿La altura qué juega? ¿Qué papel juega? Es la cantidad de oxígeno que existe por las diferencias de alturas a nivel del mar. No es lo mismo la cantidad de oxígeno en Quito que la cantidad de oxígeno en Guayaquil. O la presión atmosférica de Quito versus la presión atmosférica de Guayaquil. Siempre a nivel del mar, mayor presión atmosférica, mayor cantidad de oxígeno. Cuando hay mayor cantidad de oxígeno, la combustión es más limpia, ¿sí? Cuando hay menos cantidad de oxígeno, se producen el CO, se produce óxidos de nitrógeno, etcétera. ¿Y esto dónde hay? Quito, menos cantidad de oxígeno. Enseguida volvemos, no te desconectes.
Grandes premios y descuentos. Visítalos en Mega Industrial, financiando tu crecimiento productivo. Importador Altamirano, Inval Diesel, especialistas en repuestos diésel para vehículos japoneses y coreanos. Desde Colombia, Brakepack, importadores mayoristas de frenos de alto rendimiento. Importaciones Camaleón, importadores de la mejor tecnología automotriz. Madil, Mecatrónica, Autodiesel Loya, taller móvil y servicio automotriz a domicilio. Te invitamos a seguir viendo nuestras salas con más información técnica. Recuerde utilizar el chat para realizar sus preguntas. Continuamos con más de nuestra capacitación técnica. Sí. Pero bien, ¿qué les puedo decir aquí? Para que su motor que tenga una emisión de gases normal, debe estar bien afinado. Debe estar bien afinado. Filtros de aire, filtros de combustible, limpieza de conductos de intercooler, limpieza de válvula EGR, ¿sí? Deben estar óptimos. Ahora bien, tenemos un gran problema en la altura. El vehículo no viene calibrado a nivel del mar. Para Guayaquil, digámoslo de esa manera. Y allá no hay problema. El problema lo tenemos aquí en la altura, en Quito. Si ya viene calibrado, ¿cómo hacemos? Y ahí es lo que nosotros, los técnicos, nos vemos en la necesidad de buscar una solución para hacer pasar la emisión de gas. Y aquí aparecen los trucos que no deberíamos implantar, pero a veces toca porque ya viene el sistema diseñado así. Ya viene el sistema diseñado así. Las pautas o trucos que generalmente hacen cuando no pasa la opacidad es desconectan un sensor. Se puede desconectar el sensor de presión de riel, hablemos en el Hino 700. El carro se pone en modo de emergencia, se limita a 3000 revoluciones y baja la entrega de combustible. Y al bajar la entrega de combustible, baja la emisión de gases contaminantes. O cualquier sensor que usted logre que ponerle al vehículo en modo de emergencia, le da un buen resultado con lo que es emisión de gas. Se pone aditamentos especiales o aparatos externos al vehículo o ajenos al vehículo con la finalidad de engañar al sistema electrónico para que éste no entregue mucha cantidad de combustible. La otra situación que se da es la reprogramación o la modificación de los mapas cartográficos del sistema. Esto ya es un trabajo que se lo hace dentro del procesador, dentro de la computadora del vehículo, ¿sí? Esto es, como le digo, en ciudades altas nos toca hacer eso, ¿sí? Y en ciudades altas también nosotros nos gusta que el carro tenga la potencia necesaria, pero por la carencia de oxígeno no podemos hacer las dos cosas. O es lo uno o es lo otro. No hay cómo hacer las dos cosas, ¿sí? Bien. Aquí tenemos un esquemita del funcionamiento del sistema común riel del Hino 700, donde nosotros partimos del tanque a la bomba de transferencia, la bomba de transferencia a la bomba de alta presión, de doble émbolo, ¿sí? De doble émbolo. De aquí va a la riel, ¿sí? De la riel va a los inyectores. Tenemos el filtro de combustible, ¿sí? Estas son las primeras defensas para el sistema de inyección. Ahora bien, como les digo aquí, si el motor no da
la emisión de gases que tiene que dar es porque algo está fallando. Ya sea el mantenimiento o ya sea la parte mecánica del motor. En la parte mecánica, ¿qué nos va a afectar? La compresión. Nos va a afectar el desgaste del motor. Calibración de válvulas. ¿Sí? Una mala calibración de válvulas también nos hace que aumente los índices de contaminación. Una baja compresión ya por uso del motor. ¿Sí? Entonces, y más ya cuando el motor tiene un alto kilometraje, es poco probable que pase emisiones contaminantes por el desgaste mismo que tiene el motor, ¿no? Y ahí es cuando el técnico se vuelve loco tratando de darle una solución al cliente. Y a veces nos toca, y nos ha tocado en el medio desenvolvernos de esa manera, que nos pone a meditar, ¿sí? Porque estamos tratando de ser lo más honestos posibles, pero también hay la contraparte que nosotros debemos dar la solución, ¿no? A poner en una balanza esta situación que nos va de mejor manera, ¿sí? Que nos va de mejor manera. Bien, vamos a poner unos pequeños videitos cortitos de la medición de gases hecha a un motorino, ¿sí? Estas imágenes nos facilitó nuestro buen amigo Huguito Cartagena, a quien mandamos un cordial saludo. Gracias por compartirnos esos videitos, que los vamos a pasar acá para darles un indicativo de esta emisión de gases, ¿no? Vamos a esperar que no tengamos ningún problema. Vamos a hacer una medición de prueba de opacidades en motor J08. Vamos a seleccionar los parámetros para acelerar. Acelera. Vamos a ver, 55.5% de opacidad. Bien, en este caso, en esta prueba, la opacidad ha sido de 55.7. Ya vamos a ver nuestra tablita de legislación para Ecuador, cuál es el margen, ¿no? ¿Cuál es el margen que tenemos? En esta prueba, 55.7 es una prueba que se le hace estacionaria y aceleración al tope, ¿sí? Bien, acá vamos a ver la otra pruebita. Ha sido la prueba de opacidad que ya ha controlado la opacidad para que pueda pasar una revisión vehicular. Acelera, por favor. Vamos a marcar 29.6 que está en un rango permitido. Bien, la prueba anterior estaba a 55 o 50 y algo, ¿no es cierto? Digámosle de esa manera. Con ese parámetro no pasa, ¿sí? No va a pasar la opacidad. Acá ya he realizado la corrección. ¿Y qué se ha hecho para esta corrección? Primero se ha afinado el motor, se ha cambiado, como habíamos mencionado y venimos redondando, porque tiene que ver con la afinación del motor. Filtros, calibración de válvulas, limpieza de intercooler, limpieza de GR, el turbo esté en óptimas condiciones, no se presente ningún código de falla en el motor, sistema common rail esté al 100%, ¿sí? Eso, y es todo, ¿sí? Porque cuando eso no está al 100%, ahí es lo que nos vemos obligados a estar haciendo truquitos, de poner aditamentos, potenciómetros, de programación. Bueno, y la programación la vamos a tener que hacer en ciudades de altura, la vamos a tener que hacer, ¿sí? Si no, es un poquito difícil de pasar. Bien, aquí tenemos nosotros los valores correctos para que pueda ser aprobado lo que es opacidad, ¿sí? Hasta un 29.99% es la norma, está bien. Como tipo 1 va a pasar de 30 a 39.99%, pasa. Pero y acá tenemos un valor que es
de 40 a 49.99, que es de tipo 2, ¿no? Ahí sí, un error. Se ha ido un unito, ¿sí? Se ha ido un unito. Eso tomará en cuenta que no está así, ¿no? Y mire, cuando no pasa, con el 50% en adelante, ¿sí? La opacidad es menor al 50%. Si tiene mayor que eso, no va a pasar lo que es la emisión de gases contaminantes. Bien, compañeros, hasta aquí nosotros hemos llegado por cuestiones del tiempo. Cualquier improvisación, sepan disculparnos. Premura del tiempo también. Mario, muchas gracias por invitarnos a esta Expotech. Deseamos los mejor de los éxitos. Compañeros que nos han estado viendo, que nos han permitido llegar hacia ustedes, esperamos haber llegado con la idea. La idea es la importancia que tiene controlar la emisión de gases, los daños que nos va a generar si no lo hacemos, ¿sí? Ya queda de nosotros ser honestos, es decir, no hacer las trampas, pongamos en una balanza, ¿qué es mejor? Dejemos una herencia a nuestras generaciones. Nosotros somos seres de pasos y atrás de nosotros vienen mucha gente. Que nosotros queremos que esa gente disfrute un aire limpio, ¿sí? Que disfrute una naturaleza, que disfrute un paisaje. Y eso depende de los que vamos adelante, ¿sí? Eso depende de los que vamos adelante. Le hemos dirigido así un poco a vehículos INO, pero esto en general abarca para todos los vehículos 10. De ahí nos hemos dado parámetros pequeños porque en sí el sistema, para hablar tendríamos que hablar del sistema común riel, de la eficiencia, ¿no? Pero ustedes espero que se lleven esta noción, ¿sí? Espero que se lleven esta noción, esta idea, como les repito, compañeros. Gracias por su atención. Esperemos que sea de provecho y que pues con estas imágenes que da un poquito de pena de pensamiento lo que es la emisión de gases, saquemos adelante. Seamos más técnicos, tengamos los equipos necesarios para trabajar. Eso es todo, mis estimados compañeros. Nuevamente un saludo cordial. Y nos vamos a despedir, ¿sí? Esto les dejo como la última situación. Un abrazo para todos. Les agradezco. Gracias por acompañarnos. Recuerda visitar los stands de la Expoferia y sigue capacitándote en nuestras salas. Expotech Automotriz Virtual 2020.